Muy buenos días a todos. Como acaba de decir la hermana Yari, el título del mensaje es una pregunta. ¿A quién sirvo? ¿A quién servimos usted y yo? Acabamos de concluir una semana de entrenamiento, una semana en que hemos sido edificados con la palabra del Señor y una semana en que muchos nos hemos graduado de RTS para la gloria de Dios. Y me pongo a pensar en la importancia del campo. Me pongo a pensar en todas aquellas personas que están esperando escuchar el mensaje de salvación. Y ahí viene la pregunta, ¿a quién sirvo? En el libro de los Hechos, además de que podemos ver cómo la hechicería, la idolatría y las fuerzas de oscuridad se oponen al evangelio y tratan de impedir que el evangelio progrese, también encontramos algo que nosotros vamos a encontrar en el campo, diferentes tipos de personas. Y voy a hacer un resumen de este tipo de personas. En Hechos capítulo 2, ahí vemos al apóstol Pedro, inspirado y en la llenura del Espíritu Santo, proclamar el primer mensaje a aquellos que esperaban el Mesías, pero que no lo reconocieron. En Hechos capítulo 10, encontramos a una persona temerosa de Dios, religiosa, pero que no conocía el Evangelio, a Cornelio. En Hechos 16, y aquí me impresiona muchísimo, cómo el carcelero de Filipos corre al apóstol Pablo, que estaba en el cepo junto con Silas, cantando himnos en la cárcel, y se postra y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Encontraremos gente que tiene esa enorme pregunta que nos van a hacer, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le vamos a responder nosotros? Y leemos en ese mismo capítulo 16 de Hechos, cómo está esa frase que todos repetimos con mucha frecuencia, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y dice, y tu casa. Y a veces creemos que el evangelio se transmite por ósmosis o por herencia genética, y no es así. Ahí mismo en ese capítulo 16 vemos que lo que hizo el apóstol Pablo fue dar a conocer las escrituras al carcelero de Filipos y a su familia. Eso fue lo que hicieron. Y también leemos ahí, dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. ¿Y saben qué ocurre después? Lo pueden leer ahí a continuación. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a encontrar personas que tienen enorme deseo de conocer qué deben hacer para ser salvos. ¿Y a quién serviremos nosotros? Más adelante, en Hechos 17, nos encontramos a un grupo de personas en Atenas, en el Areópago, intelectuales, idólatras, religiosos, que tenían tantos dioses que habían hecho un espacio para el Dios no conocido. Por si las dudas, algún Dios no le funcionaba, había un espacio para ese Dios que no conocían. Y Pablo les habla muy sabiamente y les dice, al Dios que ustedes que no conocen es a ese que yo les predico. Entonces vamos a encontrar gente que confía en su intelecto, en su sabiduría. Gente, como dice ahí mismo en Hechos 17, gente que no se ocupa más en conocer, más cada día que en conocer algo nuevo. Eso es lo que les interesa. Y en la misma
a veces dentro de la misma iglesia tenemos personas que lo único que les interesa es la teología, no les interesa el campo. Les interesa entrar en las profundidades de la Biblia y yo no digo que eso esté mal. Se necesitan de los teólogos, pero teólogos sin campo es conocimiento perdido. Y ahí estaban esos en Atenas, esos intelectuales que querían conocer algo nuevo. Cada día yo quiero conocer algo nuevo, yo quiero saber el significado de la palabra griega, yo quiero saber el significado de la palabra hebrea. Quiero entrar a la profundidad y hacer un análisis del texto bíblico, exegético, qué sé yo cuánto, pero no ponen un pie en el campo. Y nos encontramos esos también. Pero esos necesitan conocer el Evangelio. Pienso yo en las universidades. En las universidades es muy difícil hablarle a la gente porque mayoritariamente confían en su intelecto, en lo que han leído, en lo que han conocido, en su grado académico. Pero esos también necesitan conocer al Dios que no conocen. En Hechos 14, 17, 18 y 19 vemos como Pablo se acercaba a las sinagogas, al lugar de reunión donde estudiaban la palabra de Dios. Hay gente que estudia la palabra de Dios, pero que no conoce el Evangelio. También a ellos hay que ir. Pero ¿a quién sirvo yo? Y Pablo les decía, por las escrituras, dice, por medio de las escrituras. Pablo nunca se apartó de las escrituras. Siempre habló de las escrituras, nunca habló de otra cosa. Dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos anunciar, que Jesús es el Cristo. Aún aquellos que conocen la Escritura, aún aquellos que son intelectuales, aún aquellos que están sedientos de la salvación, como el carcelero de Filipos, aún aquellos que son devotos religiosos, como Cornelio, aún aquellos que esperan al Mesías, pero que no lo reconocen. Nosotros debemos predicarles el Evangelio. Eso lo sabemos. Lo hemos estudiado en el RTS. Lo escuchamos los martes, los jueves, los sábados en el culto núcleo. Escuchamos una y otra vez esa necesidad de proclamar el Evangelio, compartirle el Evangelio a otros que aún no lo conocen. Pero aquí salta la pregunta de Gálatas 1:10. ¿A quién sirvo? ¿A quién sirve usted? Porque podemos tener todo el conocimiento. Podemos tener una maestría en RTS Latinoamérica entre 4 o 5 años, si Dios lo permite. Pero ¿a quién servimos? Y yo quiero mencionarles 3 grupos de personas que debemos cuestionarnos a quién servimos. Primero, ¿a quién sirvo? La primera respuesta es a mí mismo. Génesis 3, del 1 al 6, nos habla cómo el yo provocó la caída que nos tiene en el estado espiritual en el que estamos todos nosotros, sin Cristo. El egoísmo, el yo, primero yo, después yo, y si queda algo es para mí. Sirvo a mí mismo. Cuando yo pongo por encima los intereses personales antes de predicarle el Evangelio a todas estas personas que acabamos de citar. Ah, no, es que me tengo que levantar más temprano. Es que tengo que dormir poco. ¿Y cuántas excusas más podríamos tener? Es que qué pereza. No, yo quiero estar cómodo en mi casa. Yo no quiero salir de mi casa. Estoy más cómodo en mi casa que en la calle predicando el Evangelio. Duermo mejor en mi casa que fuera de ella. Cuando yo estoy primero que la responsabilidad de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a su discípulo Timoteo, cuando Pablo escribe esta carta, ya han pasado como 15 años, calculo yo, desde que Pablo conoció a Timoteo.
Y sin embargo, todavía le tiene que escribir estas cosas. Y esto es para que no se nos olvide que nosotros continuamente debemos estar preparándonos, entrenando, construyendo esa torre de Dios en nosotros, el reino de Dios en nosotros. Y Pablo persistía en eso con su discípulo Timoteo, años después. O sea, esto es algo que hay que repetir una y otra vez, hay que repetirse una y otra vez. Debemos construir esa torre espiritual en nuestras vidas. Debemos construir el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo. El principal enemigo del evangelio, del campo, ¿saben quién es? Nosotros mismos. Porque no ponemos las prioridades en el orden adecuado. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Por eso debemos construir esa torre espiritual. Por eso debemos estar en entrenamiento continuo. Por eso debemos hacer el diario de oración todos los días. No es cuando tenga tiempo. Yo un día hablaba con unos hermanos de la iglesia que me decían, es que no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar y qué tal y qué cual. Simplemente les digo yo, duerma menos. Así les dije. Levántese más temprano, es que tengo que salir. Nosotros no estamos en la capital, entonces mucha gente se levanta muy temprano, 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, para poder estar en su trabajo a las 7. Bueno, levántese 15 minutos antes. No le dé gusto al yo. Y Pablo también le dice, ten cuidado de ti mismo, y también le agrega algo más, y de la doctrina. Repito, entrenamiento, cartas del evangelio, nueva vida, nuevo vivir. Es que ya vi las cartas del evangelio, vuelve a empezar. Es que ya vi nueva vida, nuevo vivir, vuelve a empezar. Es que ya vi el mensaje de tal fecha, vuélvalo a ver. Persevere en la doctrina, persevere. Entrenamiento, los 3 hoy. Eso es lo que le está diciendo, persiste en ello, le dice. Persiste, eso es insistir una y otra vez. Ya ayer nos graduamos, gracias a Dios, nos entregaron el certificado y ahora sí a dormir en nuestros laureles. No, no se vale. Nada de eso. Ayer fue una gran situación, por supuesto que sí, muy agradable para nosotros, sin duda alguna. Pero es simplemente ese paso inicial para lo que sigue. Persiste en ello. Ten cuidado de ti mismo. Número 2. Cuando agradamos a otras personas. A nuestra iglesia una vez llegó una pareja, conocidas, buenas personas, sin duda alguna. Pero llegó la señora un día y me dice, yo le puedo ayudar con la alabanza, es que lo que ustedes cantan, estábamos cantando Jesús es el Cristo, y cuando terminamos dice, es que lo que ustedes cantan es muy aburrido. 2 personas. Y después el Señor, 1 o 2 semanas después, me dice, vea, es que nosotros queremos servir en la iglesia. Y yo le dije, ¿sabe qué? Después de que estén aquí unos 3 meses, podríamos hablar de eso. Como compartí ayer con los hermanos, o antier, y yo le decía a un pastor que conocí un miércoles, no lo conocía, y me dice, mire, yo quiero predicar en su iglesia el próximo domingo. Ni te conozco. Pero somos hermanos en Cristo. Sí, pero ¿qué predicas? ¿De qué hablas? Vamos a agradarnos a nosotros mismos, vamos a agradar a otros. Y hay ejemplos bíblicos. Hay ejemplos bíblicos. Esto no es un invento mío que solo en Cartago ocurre. En Mateo capítulo 6, versículos 2, 5 y 16, el Señor Jesucristo nos pone en alerta de aquellos que dan limosna, de aquellos que oran,
o de aquellos que hacen ayuno para que los vean. Lo hacen por los demás, para que los demás lo vean. ¿Y cuál es la respuesta del Señor en a esos tres tipos de personas? Ya tienen su recompensa, el aplauso de la gente. Esa es su recompensa. Porque procuran hacer las cosas para que los demás los vean. Y también de esos tenemos a veces en las iglesias. Aquellos que, como decimos en Costa Rica, que sacan pecho por lo que están haciendo. Y que sin mí la iglesia no puede continuar. Más o menos le dicen eso o se lo insinúan. Pero también Mateo 6, 19 al 21 nos dice, hagan tesoros en el cielo. Ahí es donde debemos enfocarnos nosotros. Y también la Biblia nos habla de otro personaje, uno muy conocido, que tal vez nos retrate a nosotros cuando queremos agradar a las personas. Pilatos. ¿Qué dice Pilatos? ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 27, 18 y Marcos 15, 14, Pilatos saben lo que sabía él, que Jesús había sido entregado por envidia. Y en el segundo pasaje él pregunta, ¿qué mal ha hecho? Pilatos sabía eso, por envidia y que realmente no había hecho ningún mal. Pero Pilato quiso agradar a las personas. Y la Biblia nos dice cómo. Nos dice en Mateo 27, 24 y Marcos 15, 15, viene el dicho famoso, se lavó las manos. O sea, esto no es asunto mío. Y después dice una frase que hay que subrayar ahí, tenerla presente. Queriendo satisfacer al pueblo. Él sabía que lo entregaban por envidia. Él sabía que no había hecho ningún mal, Jesús. Pero quería quedar bien con el pueblo. ¿Cuántas veces nosotros queremos quedar bien con la gente? Como eso. Cambiemos los cantos. Movamos el cuerpo un poquito más. Lo que hablaba ahora con el hermano John Alexander. Y a veces queremos complacer a la gente. A veces queremos de verdad, con tal de que no se nos vaya la gente, bueno, ya no, vamos a hablar de lo que la gente quiere escuchar, no lo que la palabra quiere enseñar. Y qué difícil, ¿verdad? Y más si la iglesia está pasando por un mal momento económico y no tenemos dinero, ¿verdad? Entonces, que no se nos vayan, porque es más, que no se vaya el que da más diezmo, ¿verdad? Y a veces queremos agradar a esas personas. Primero, a uno mismo. Segundo, agradar a otros. ¿A quién queremos servir? ¿A quién? Preguntémonos eso. Tercero, debemos agradar a Dios. La Biblia nos manda, 2 Corintios capítulo 10, versículo 8. Vean qué interesante lo que dice. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Como decimos por allá, por mis tierras, ay, 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 no juegue. No soy yo, es Dios quien debe hablar por mí. ¿A quién sirvo? ¿A mí mismo? ¿Sirvo para otros? ¿Para el que dirán? ¿O realmente yo sirvo a Dios? Como dice en Hebreos 6:10, que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos por los hermanos. Jeremías 9:24 nos dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Saben qué nos podemos alabar? En poder comprender al Señor, poderlo comprender a Él.
podemos poder entender cuál es su deseo, no el nuestro, el egoísmo, o no el deseo de las personas, agradar a las personas. ¿A dónde debemos llegar? ¿A dónde debemos aterrizar? Hagamos lo que a Dios le agrada. Este debe ser nuestro norte, hacer lo que a Dios le agrada. En el Salmo 51:13, que este salmo, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, es el salmo en el que David pide perdón al Señor por su pecado con Betsabé. Yo digo en la iglesia y cada vez que puedo lo repito, cuando hablamos de David, todo el mundo se acuerda ¿de qué? De su pecado con Betsabé. Siempre lo traemos a mente porque los hombres siempre vemos el punto negro en la página blanca. Ay, David, que pecó con Betsabé. Nos rascamos las vestiduras. Y sí es cierto, no hizo bien. Pero es fabuloso ver cómo Dios tiene todo planeado y en su soberanía, Salomón es hijo de Betsabé, el segundo hijo de David y Betsabé. Ah, no, pero nosotros creemos tener el derecho a juzgar a David. Pero David dejó por dicha escrito el Salmo 51. Y préstenle atención al versículo 13. ¿Qué es lo que había en el corazón de David cuando estaba pidiendo perdón al Señor y le decía, lávame con hisopo? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Era para congraciarse con Dios? No. Era para... No, iba más allá. Esto nos muestra el corazón evangelista de David. Vean lo que dice. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ese era el deseo de David. Restablecer su comunión con Dios. No exponer a nadie públicamente, como me compartía ahora el hermano Alexander, ¿verdad? En una iglesia que expusieron a alguien y esa persona no volvió a la iglesia. Pero David nos dice cuál es el deseo, cuál es su corazón, qué es lo que había en él. Enseñar a los transgresores los caminos del Señor y que ellos se conviertan a Él. ¿No le suena eso un poquito a Hechos 1:8? Eso era lo que tenía David en el corazón. David quería servir al Señor. Y vean qué importante, y nosotros tenemos que aprender de esto. De cómo nosotros debemos tener siempre presente, enseñar los caminos del Señor. ¿Qué otra cosa? Lo primero es darlo a conocer. Lo segundo, obedecerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice Samuel, habla porque tu siervo oye. Yo no le voy a decir a alguno de ustedes, dígame algo y me voy a ver a otro lado. Si yo le pido a alguien que me hable es para escucharlo, para poderle prestarle atención, y eso es lo que hizo Samuel. Y más adelante dice que Samuel no dejó caer en tierra ninguna de las palabras del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que no pasó por alto ninguna de las palabras que Dios le dijo a él. No las pasó así por encimita, le prestó atención. ¿Por qué? Porque él decía, habla porque tu siervo oye. Cuando hacemos el devocional, cuando hacemos la oración, el diario de oración, ¿estamos dispuestos a que Dios nos hable? ¿O simplemente vamos a cumplir porque el pastor Honores en la noche me va a preguntar qué se dice el diario de oración? No, el pastor Honores me puede obligar a mí a hacer 100 diarios de oración, pero si yo no estoy escuchando al Dios de la palabra, me estoy convirtiendo en un religioso, sin darme cuenta. Ya cumplí, ya hablé con el pastor Honores, le hice un resumen y me fui a acostar, pero no permeó la palabra de Dios en mí. Habla porque tu siervo oye. En 1 Samuel 15:22 también dice,
Obedecer es más que sacrificios. La obediencia delante de Dios es más importante que cualquier otra cosa que usted le pueda ofrecer o yo al Señor. Y una palabra que a veces a algunos no nos ha gustado es Isaías 6:8, envíame a mí. Porque nos quedamos en el primer punto. ¿Se acuerdan cuál era el primer punto? Primero yo. Y como yo no quiero moverme en mi casa, entonces no me envía a ningún lado. Desde aquí, yo le comparto al que toque la puerta de mi casa. Y por supuesto, uno no abre la puerta, ¿no? O quiero agradar a otros. Pero la Biblia nos dice que debemos agradar a Dios y obedecer a Dios. Hacer lo que Él desea. ¿Cuál es el mayor deseo de Dios? Que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Está escrito. No tenemos que adivinarlo. El deseo de Dios es Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El deseo de Dios es Mateo 28:16-20. No solo ir por todo el mundo, sino también hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos. Y el deseo de Dios es Hechos 1:8, que seamos sus testigos en la llenura del Espíritu Santo. Ese es el deseo de Dios. ¿A quién voy a servir? Y yo quisiera que esta pregunta nos la hagamos todos los días, al menos durante esta semana. ¿A quién voy a servir? ¿A mí mismo? Qué pereza levantarme para ir a la iglesia. Tengo todo el tiempo porque estoy de vago y, como decimos en Costa Rica, soy un nini, ni trabajo ni estudio. Y entonces no me levanto temprano para ir a la iglesia a escuchar el mensaje a los obreros o la escuela de evangelismo o el culto núcleo. Entonces me complazco a mí mismo. O voy a complacer a otros, voy a servir a otros, les voy a decir, voy a hacer lo que ellos me digan. Vámonos al partido de fútbol, no vayas a la iglesia. O voy a servir al Señor, como David en el Salmo 51. ¿A quién voy a servir? ¿A quién va a servir usted? ¿A quién voy a servir yo? Quiero terminar con una oración que está escrita en la Biblia. Y les voy a pedir a los que tengan su Biblia ahí a mano que vayan al Salmo 67. Versículos 1 y 2. Salmo 67, versículos 1 y 2. Para Daniel Guzmán, o sea, para mí, estos dos versículos condensan, voy a decirlo así, son mis términos, no digan que es la gran comisión. La gran comisión en el Antiguo Testamento. No vayan a decir por ahí que la gran comisión está en el Antiguo Testamento. Para mí, esa es la gran comisión en el Antiguo Testamento. Si lo tienen a mano, yo los voy a leer despacito y préstenle atención, por favor, a cada palabra, a cada coma y a cada punto. Vean lo que dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Salmo 67, versículo 1 y versículo 2. Repito. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Vean cómo ya en el Antiguo Testamento la obra era de Dios. Si yo no cuento con la misericordia de Dios, si yo no cuento con la bendición de Dios, si yo no cuento con el respaldo de Dios, cualquier esfuerzo que haga por el Evangelio es inútil. Son obras de hojarasca. Yo necesito el respaldo del reino de Dios, el respaldo del trono celestial, construir la torre espiritual, ser ese guarda espiritual en nuestros campos.
pero necesito el respaldo de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de la iglesia Emmanuel. Dios tenga misericordia de la iglesia en República Dominicana. Dios tenga la misericordia de la iglesia en Canadá, en Colombia y en todo lugar, en Perú. Y las bendiga, nos bendiga. Que haga resplandecer su rostro, esto es decir, que nos respalde. Que respalde su obra, que respalde sus siervos. ¿Para qué? Para que demos a conocer el plan de salvación, el evangelio, a todo ese grupo de personas que leímos al principio. A todos esos debemos proclamarle el evangelio. ¿A quién voy a servir? ¿A quién va a servir usted? ¿A quién voy a servir yo? Hagámonos esa pregunta. Hay mucha gente ahí afuera que necesita escuchar el evangelio. Que Dios los bendiga y que añada bendición a sus palabras.